Jesucristo, roca eterna. Segundo libro de Crónicas, capítulo 1, versículos 11 y 12, nos dice la palabra de Dios así. Y dijo Dios a Salomón: por cuanto hubo esto en tu corazón, y no pediste riquezas, bienes o gloria, ni la vida de los que te quieren mal, ni pediste muchos días, sino que has pedido para ti sabiduría y ciencia para gobernar a mi pueblo, sobre el cual te he puesto por rey. Sabiduría y ciencia te son dadas, y también te daré riquezas, bienes y gloria, como nunca tuvieron los reyes que han sido antes de ti, ni tendrán los que vengan después de ti. Amén. La construcción del templo bajo Salomón representa el punto culminante de la teocracia israelita. No es meramente un proyecto arquitectónico, sino la materialización de un pacto que trasciende lo físico. Los capítulos 1 al 4 de Segundo de Crónica nos invitan a contemplar cómo el diseño divino, cuando es ejecutado con excelencia y reverencia, se convierte en el epicentro de la manifestación de la gloria de Dios. Amén. Entender este proceso es comprender cómo nuestra propia vida, como el templo del Espíritu Santo, debe ser estructurado bajo las mismas premisas de obediencia, orden y consagración absoluta. El primer capítulo del segundo libro de Crónica comienza con Salomón consolidándose en su reino y convocando a la asamblea en Gabaón, donde se encontraba el tabernáculo. Es significativo que su primera acción oficial no sea una proclama militar, sino un acto de culto. Y Salomón, con toda la asamblea, fue al lugar alto que había en Gabaón, porque allí estaba el tabernáculo de reunión de Dios. Amén. Versículo 3. La ofrenda de 1000 holocausto, versículo 6, simboliza una entrega total, reconociendo que su autoridad es un derivado de la promesa hecha a su padre. Tú has tenido con David, mi padre, gran misericordia, y me has puesto por rey en su lugar. Amén. Versículo 8. Dios se aparece a Salomón en sueño y le ofrece concederle cualquier deseo. La respuesta de Salomón revela la calidad de su corazón. Dame ahora sabiduría y ciencia para presentarme delante de este pueblo, porque ¿quién podrá gobernar a tu pueblo tan grande? Versículo 10. El texto exegético resalta que Dios aprueba esta petición porque fue motivada por el servicio y no por el egoísmo. Porque has tenido tal deseo en tu corazón, te he dado sabiduría y ciencia, y también te daré riquezas, bienes y gloria. Versículos 11 y 12. Principio bíblico: la sabiduría para administrar los recursos de Dios es superior a los recursos mismos. Amén. El capítulo concluye con una descripción de la prosperidad material de Salomón, la acumulación de plata, oro y caballos, versículos del 14 al 17. Esta abundancia no es un fin en sí mismo, sino la confirmación externa de la bendición divina prometida a quien prioriza los preceptos del Señor. La mención detallada de la acumulación de caballos y carros resuena con las advertencias que la ley de Moisés dio en Deuteronomio capítulo 17, versículo 16, donde imponía sobre los futuros reyes de Israel, sugiriendo que incluso en la cúspide de la bendición, el rey debe mantenerse vigilante contra la confianza en la fuerza militar propia en lugar de la soberanía divina. Amén. Alabado sea Dios. El segundo capítulo de Segundo de Crónica marca la transición del diseño divino a la realidad material. El texto indica con una determinación clara: determinó pues Salomón edificar casa al nombre de Jehová y casa para su reino. Versículo 1. Esta declaración no es impulsiva, es el resultado del discernimiento adquirido en Gabaón. La movilización masiva de trabajadores, 70,000 hombres que llevasen cargas y 80,000 que cortasen en el monte. Amén. Versículo 2 subraya que la edificación de lo sagrado requiere una organización humana diligente y un liderazgo capaz de movilizar el talento colectivo.
Uno de los aspectos más reveladores de este capítulo es la relación diplomática con Hiram, rey de Tiro. Salomón le explica a Hiram el motivo de su obra. La casa que tengo que edificar ha de ser grande, porque el Dios nuestro es grande sobre todos los dioses. Amén. Versículo 5. Aquí, la arquitectura se convierte en un lenguaje de testimonio. Salomón reconoce sus limitaciones y solicita ayuda técnica. Envíame pues ahora un hombre hábil que sepa trabajar en oro, en plata, en bronce, en hierro y en púrpura, granate y azul. Amén. Versículo 7. Salomón valora el trabajo especializado y está dispuesto a pagar por ello, estableciendo un modelo donde la calidad humana es parte integral de la adoración. La respuesta de Hiram es significativa porque trasciende el ámbito comercial y entra en el reconocimiento teológico. Hiram responde: Jehová sea bendito, Dios de Israel, que hizo los cielos y la tierra. Amén. Versículo 12. La intervención de Huram-Abí, el artesano enviado por el rey de Tiro, es crucial. El texto lo describe como alguien dotado de sabiduría, inteligencia y ciencia. Amén. Versículo 14. Es fascinante notar que los términos usados para describir al artesano son los mismos que Salomón pidió a Dios en el capítulo anterior. Esto sugiere una sinergia teológica. La sabiduría que Dios da al líder, Salomón, se complementa con los talentos técnicos de los trabajadores, Huram-Abí, para completar la obra. Amén. Alabado sea Dios. El tercer capítulo de Segundo de Crónica es fundamental, un capítulo de precisión, sacralidad y cumplimiento. El autor sagrado comienza vinculando el templo con la historia de la redención. Comenzó Salomón a edificar la casa de Jehová en Jerusalén, en el monte Moriah, donde Jehová apareció a David su padre. Amén. Versículo 1. Esta ubicación no es arbitraria. El monte Moriah es el lugar del sacrificio de Isaac, según Génesis capítulo 22, y donde David detuvo la plaga tras su error al censar al pueblo. Al situar el templo allí, el texto subraya que el lugar de adoración es también un lugar de reconciliación y misericordia divina. El énfasis en las medidas y materiales transmite una idea central. Y cubrió la casa de oro puro, sus tablas, sus barras, sus columnas y sus puertas. Amén. Versículo 5. La precisión técnica que Salomón exige es un acto de adoración. Refleja el orden del cosmos frente al caos del mundo. En la exégesis de este pasaje, el orden y la belleza arquitectónica son vistas como un reflejo terrenal de la gloria celestial. El clímax del capítulo es la descripción del lugar santísimo. La diferencia de esta estancia con el resto del templo es su absoluta separación. Hizo asimismo la casa del lugar santísimo, la cubrió de oro puro por valor de 600 talentos. Amén. Versículo 8. Hizo también el velo de azul, púrpura, carmesí y lino fino, e hizo bordar querubines en él. Amén. Versículo 14. Este velo funcionaba como una barrera sagrada, una protección que salvaguardaba la santidad de Dios ante la fragilidad humana. La presencia de los querubines bordados evoca la protección del Edén, indicando que el templo es un espacio donde la comunión entre Dios y el hombre es restaurada bajo condiciones de reverencia y santidad extrema. El capítulo concluye con la descripción de las dos columnas frente al templo, llamadas Jaquín y Boaz. Amén. Versículo 17. Estos nombres son un resumen teológico de todo el libro de Crónicas. Amén. Alabado sea Dios. El capítulo 4 comienza con la construcción del altar de bronce y el mar de fundición. El mar de bronce subraya una necesidad espiritual constante, la purificación. Hizo también un mar de fundición de 10 codos de un borde al otro, perfectamente redondo, para que los sacerdotes se lavasen en él. Amén. Versículo 12 y versículo 6. El acceso a la presencia de Dios, simbolizada por el templo, no es posible sin un proceso de limpieza.
La escala monumental de estos objetos no solo sirve para albergar a mucha gente, sino que proclama visualmente que la santidad de Dios es inmensa y requiere una purificación profunda. Gran parte del capítulo es una enumeración técnica de los candeleros, las mesas, los tazones y otros utensilios. Los 10 candeleros y 10 mesas, versículos 7 y 8, en contraste con el único candelero del tabernáculo en el desierto. Salomón multiplica los elementos. Esto simboliza que la presencia de Dios es accesible y abundante para iluminar y sustentar a las 12 tribus de Israel. El texto reitera la labor de Hurán-Abí, quien hizo todo de bronce bruñido, versículo 16. La excelencia técnica en la fabricación de los utensilios sugiere que la adoración no debe ser improvisada, requiere dedicación, arte y precisión. El capítulo cierra con un resumen de todos los enseres realizados. El autor sagrado insiste en que todo fue hecho de oro puro. Amén. Versículo 21. Así terminó Salomón toda la obra que hizo para la casa de Jehová. Amén. Versículo 11. Desde una perspectiva teológica, este inventario no busca impresionar por el lujo, sino demostrar que Salomón no escatimó nada en el servicio a Dios. El equipamiento es una extensión de la sabiduría solicitada en el capítulo 1. El rey ha aplicado toda su inteligencia para asegurar que el culto sea realizado con la mayor dignidad posible. Amén. Gloria a Dios. Concluimos. El recorrido por los capítulos del 1 al 4 nos deja con una lección ineludible. La verdadera grandeza de un liderazgo no reside en su capacidad de construir monumentos, sino en su capacidad de someterse al diseño del arquitecto. El orden, la purificación del atrio y la fidelidad en la ejecución de los detalles del santuario nos demuestran que para el Dios Santo, el culto no es un evento circunstancial, sino una vida dispuesta en total alineación con su revelación. Amén. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, te damos gracias por el privilegio de entrar en tu presencia con confianza, reconociendo que a diferencia de los rituales antiguos, hoy tenemos acceso pleno a ti. Señor, ayúdanos a que nuestro corazón, como templo edificado por tu gracia, mantenga la misma excelencia y el orden que Salomón buscó para tu casa. Danos la sabiduría para administrar no solo nuestros recursos, sino nuestra vida diaria conforme a tu voluntad. Que cada área de nuestro ser sea un altar donde el sacrificio de gratitud y obediencia sean constantes. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Dios te bendiga, Dios te guarde.